Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Facultad de Estudios a Distancia. Somos del programa Regencia de Farmacia, tercer semestre. A continuación, vamos a presentarles una pequeña exposición de la vía de administración rectal. Mi grupo está conformado por Jenny Andrea Acuña y Diana Carolina Alvarado Aguilar. Acá diseñamos una pequeña maqueta con el recto y el ano. Acá tenemos el ano que mide de 3 a 5 centímetros de longitud. Seguimos con la línea anocutánea, que son estas partecitas rosadas. Tenemos las columnas anales, estas de color piel. Tenemos músculo esfínter externo del ano, que es esta parte. Tenemos el músculo esfínter interno del ano, que son estas partecitas. Tenemos ampolla rectal, estas partes alargadas de color piel. Tenemos pliegues transversos del ano, que son estas por este lado. Y por último tenemos el recto, que es esta parte. La forma adecuada para tener un buen procedimiento es la siguiente: informar al paciente y a su familia, proporcionar intimidad al enfermo, suspender procedimiento si hay resistencia por parte del enfermo, extremar precauciones en caso de hemorroides. Antes de administrar el fármaco, asegurarnos de los siguientes pasos: que el fármaco sea correcto, la dosis correcta, vía correcta, la hora correcta y el paciente correcto. En la vía de administración rectal se utiliza cuando hay dificultades a la hora de administrar los medicamentos por otras vías. También se maneja en pacientes que sufren de bastante vómito, que tienen dificultad de eglución, y pacientes que sufren de estreñimiento. Esta vía también la podemos manejar cuando se necesitan diagnosticar enfermedades del colon. Tenemos diferentes clases de enemas. Se manejan también supositorios y se manejan pomadas. Las clases de enemas tenemos las evacuantes o de contraste. Estas son las que diagnostican las enfermedades del colon. Tenemos un ejemplo de un medicamento como es el Evacuol. La presentación es caja por 130 o 250 mililitros. Las indicaciones: evacuación del intestino, se puede manejar en pre y postparto, limpieza del intestino grueso y la realización de los exámenes que nos diagnostican enfermedades del colon. Las reacciones adversas: se puede decir que para todos los medicamentos que manejamos dentro de la vía rectal tienen similares reacciones, que es irritación rectal, diarrea, y puede ser que tenga mucha sed el paciente. Las contraindicaciones también son similares en cuanto a los medicamentos, porque pueden tener sangrado rectal, hipertensión, diabetes, y obviamente que los pacientes no tengan diarrea. El segundo que manejamos son los enemas de retención. Estas son preparaciones sólidas, similares a las cápsulas. Tenemos el Adulax. La presentación es caja por 4 envases de 7.5 mililitros. Este medicamento viene con sus respectivos aplicadores. Cada envase trae su respectivo aplicador. Las indicaciones: estimula los movimientos del intestino, lubrica y ablanda. Las reacciones similares a las del anterior. También tenemos otra clase de enemas, que es el enema climáticos, que se decía anteriormente. Ahorita se llaman enemas de lavativa. Son procedimientos que se utilizan para introducir líquidos por el recto y el colon a través del ano. Estos se manejan para realizar terapias de higiene, pero todo con debida indicación del médico. Tenemos los supositorios. Su forma farmacéutica es sólida. Dice que al fundirse a la temperatura del cuerpo, este libera el medicamento que contiene, el cual absorbe el recto
el cual observa el recto, pasa al torrente sanguíneo y así empezando su efecto dentro de nuestro sistema de digestión. Los supositorios se manejan muchísimo en los niños como antitérmicos para bajar la temperatura, antieméticos para controlar el vómito. Se decía que anteriormente se manejaban los antibióticos en forma de supositorios, pero pues en la actualidad se suspendió esa forma farmacéutica. Muchísimas gracias, esta fue una pequeña exposición que nosotros hicimos.